de Economía al Cuadrado. Y hoy, en este programa, ¿saben qué les voy a traer? Hace 48 horas, en la Feria del Libro, Javier Milei y yo, en el auditorio Jorge Luis Borges, el más grande de todos, juntamos 1000 personas sentadas, 200 personas paradas y rompimos, metafóricamente, el auditorio presentando nuestro libro Libertad, Libertad, Libertad. La organización nos comentó que dentro del auditorio metimos más gente que Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es meritorio, porque solamente fuimos dos tipos comunes que fuimos a presentar un libro que tiene filosofía, moral, economía, análisis empírico y propuestas económicas. Y lo llevamos sin regalar entradas, sin cargos políticos, sin candidaturas, sin micros, sin nada de eso. La gente fue solita, la gente fue por generación espontánea. Y esto es lo más importante de todos, porque la generación espontánea es lo que ha dado lugar a los inventos más importantes del ser humano. Los progresos más relevantes a lo largo de la historia de la humanidad, todos, uno por uno, comenzaron por generación espontánea. Siempre lo digo yo, lo explico, lo he explicado en este programa. El individuo, actuando libremente en mercado, produce las grandes transformaciones de la realidad. El individuo es el que transforma la realidad, interactuando libremente en el libre mercado. Es mentira que la política transforma la realidad. Los políticos nunca transforman la realidad. A lo sumo, lo único que pueden hacer es entorpecerla. Y luego se llenan la boca cuando sacan una ley que lo único que hace es legalizar y terminar legitimando un comportamiento, una transformación social que ya estaban puesta en práctica años y años y décadas antes. Siempre uso el ejemplo del divorcio. La gente transforma la realidad interactuando unas con otras en forma libre y la gente se divorciaba hace décadas. ¿Qué pasó después? Un día, tardíamente, la casta política se juntó en el Congreso y aprobó una ley de divorcio que lo único que hizo es legalizar, legitimar algo que ya venía pasando hace muchísimas y muchísimas décadas en la sociedad entre los seres humanos. Eso sí, Alfonsín se llenaba la boca diciendo que él sacó la ley del divorcio y que él transformó la realidad permitiendo el divorcio. Pamplinas. Si no me creen esto, y les puedo dar un ejemplo de descubrimiento. El dinero surgió así, surgió por generación espontánea, en libre mercado, a partir de los intercambios indirectos que empezaron a hacer las personas en forma libre, en forma voluntaria, en libre mercado. El dinero era un instrumento para intercambiar en forma directa bienes y servicios que era acuñado en forma privada. ¿Y qué quiero decir? Había un privado que acuñaba dinero que era utilizado por dos privados en cada punta de las transacciones. Esto fue así por décadas, siglos, milenios, hasta que aparecen los gobiernos. Los gobiernos no tenían nada que ver con el dinero y aparecieron para regular que las monedas, la circulación áurea, la circulación de moneda de oro, también de plata, las monedas tuvieran las onzas que decía que tenían.
¿Y qué hacían cuando apareció el gobierno? Los reyes, los monarcas, en repetidas oportunidades, llamaban a cambiar las monedas viejas por monedas nuevas. Y entonces recibían, la gente le entregaba las monedas de 20 onzas y los monarcas devolvían monedas con 14 onzas, pero que decían 20 onzas. O sea, la primera intervención del Estado, de los gobiernos, con el dinero, ¿qué fue? La lima. La lima que limaba las monedas y sacaba el oro y la plata. Entonces, ¿qué hacían? Con ese oro y con esa plata que limaban, se lo quedaban para la corte. Y se vivían una vida bárbara. ¿Y qué generaba esto? Inflación, porque después cuando los privados iban con las otras monedas, las monedas no valían lo que decían que valían. ¿Y eso qué era? Al final, para comprar Morphy, te pedían una mayor cantidad de monedas. O sea, es inflación. En el libro Libertad, 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 por ejemplo, explicamos todo esto y explicamos cómo surgió el dinero fiduciario. ¿Qué es el dinero fiduciario? El que tenemos nosotros, desgraciadamente, en nuestras billeteras hoy en día. Es el papel pintado que no tiene ningún respaldo detrás. Y esto, emitido en forma monopólica por los gobiernos, es un invento del siglo XIX que se masificó en el siglo XX. Hoy a nosotros, y en casi todos los países del mundo, nos parece casi una locura imposible que el dinero no tenga nada de respaldo atrás. Nos parece imposible que sea emitido compulsivamente por los gobiernos, que si ustedes se analizan entre un banco central público que tiene el monopolio del dinero y una banda de falsificadores que hacen el dinero en una cueva, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia. Bueno, y explicamos que los bancos centrales surgen en el siglo XIX en Inglaterra en una discusión entre dos escuelas, la escuela bancaria versus la escuela monetaria. Todo esto está explicado, repito, en el libro. La escuela que propone la creación de los bancos centrales es la escuela monetaria, que eran supuestamente los precavidos, los que buscaban ponerles palos a la emisión, para que no se expandiera en forma artificial la cantidad de dinero y el crédito. Querían un banco central para prevenir la inflación. Los bancos centrales terminaron propiciando todo lo opuesto a lo que pensaban los creadores de los bancos centrales que iban a servir los bancos centrales. Entonces, en este libro, Libertad, 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 tenemos nuestra propuesta monetaria. Nuestra propuesta monetaria es ir a un sistema de banca Simon con depósitos en caja de ahorro y cuenta corriente a la vista con 100% de encaje, eliminar el Banco Central e ir a una banca de inversión sin prestamista de última instancia. ¿Qué quiero decir? Con una banca de inversión donde uno deposita para ganar dinero, pero si hay corrida, te gusta la pelusa, te gusta el Durano, bancate la pelusa, bancate el riesgo. Pero vamos ya al libro. Estamos hablando del libro. Voy a poner la primer gráfico. Me di cuenta que tengo los gráficos desordenados, pero vamos al grano. Esto es un libro anarcocapitalista. O sea, es un libro anarquista. El concepto fundamental, la idea de fondo es que el Estado es el enemigo. A ver, el anarcocapitalismo quiere, como dice Jorge Luis Borges, que empieza el libro con estas 3 frases, miren la última, creo que con el tiempo llegaremos a merecer que no haya gobiernos. Y pongo un Jorge Luis Borges más joven y uno más veterano, para decirlo rápido. Miren una frase
cuando era más joven. Para mí el Estado es el enemigo ahora. Yo querría un mínimo de Estado y un máximo de individuo. Para eso quizás sea necesario esperar algunos decenios o siglos, lo cual históricamente es nada. Si ustedes analizan y ven las tres frases, hay una evolución en el tiempo en la cual Jorge Luis Borges se pone más extremo y hace un viaje más pronunciado al final y se convierte en un anarcocapitalista, en un anarquista. ¿Por qué? Porque cuando uno, y esto yo les aconsejo, uno empieza a leer esta literatura, empieza a leer a Rothbard, empieza a leer a Kirchner, habiendo leído a Hayek, Mises, toda literatura que no está en la educación pública, ya sea de gestión estatal o ya sea de gestión privada, uno se da cuenta que el camino correcto es este. Porque los que te dicen que la anarquía, o el anarcocapitalismo es imposible, te dicen que es imposible básicamente porque el hombre no está capacitado a gobernarse por sí mismo. Lo cual, si lo piensan, cuando proponen un gobierno y proponen un Estado, entra en una inconsistencia feroz, porque si el hombre no está capacitado para gobernarse a sí mismo, menos va a estar capacitado para gobernar a otro, ¿está claro? Y otra cosa que quiero resaltar es que el anarcocapitalismo sí se puede aplicar. Tiene una gran diferencia con el anarquismo tradicional que todo el mundo conoce. El anarcocapitalismo, al creer en el mercado, que el mercado, ¿qué es el mercado? El mercado es un sistema de cooperación social. ¿Por qué? Porque yo para adquirir los bienes y servicios que necesito para satisfacer mis necesidades, tengo que comprar dinero, tengo que hacerme del dinero. ¿Y cómo compro dinero? Produciendo bienes y servicios que les sirva a mi prójimo. O sea, tengo que producir bienes y servicios que a mi prójimo le permitan satisfacer sus necesidades. Cuanto yo produzca bienes que satisfagan mejor las necesidades de mi prójimo y lo haga de mejor forma y a mejor precio, mi prójimo me va a pagar más. Entonces ahí nos damos cuenta que el mercado es cooperación social. Dista mucho el mercado de ser lo que nos enseñan en la educación pública. Entonces el anarcocapitalismo, al querer en el mercado, tiene un sistema para organizar libremente, en paz, armónicamente, la sociedad. Cosa que el anarquismo no tiene, porque el anarquismo no cree en el mercado. Y como no cree en el mercado, no tiene sistema de organización social. Y al no tener sistema de organización social, ¿qué pasa? Llega un momento que está condenado a ir a la fuerza. Y la fuerza, ¿desde a dónde se ejerce? Desde un Estado. Y ahí vemos cómo el anarquismo entra en contradicción. El Estado es el enemigo. Esa es la idea faro del gobierno. ¿Y acá qué vemos? El rechazo a la intervención estatal, que es la violencia, se puede rechazar de dos maneras diferentes. Como lo hacen los liberales clásicos, como por ejemplo Milton Friedman, o del otro lado, como lo hace el libertarianismo, el anarcocapitalismo, Murray Rothbard. A ver, acá lo vemos en la Filimina. Tenemos arriba, tenemos claramente cómo lo rechaza el liberalismo clásico. Lo rechaza desde ¿dónde? Lo rechaza claramente, no desde lo moral y filosófico, sino de lo utilitario. Entonces, por ejemplo, te dice, no quiero que el Estado intervenga en contratos laborales porque eso genera más desempleo, eso genera
distorsiones que menoscaban la producción y cae el bienestar. En cambio, el libertarianismo te dice, no tiene que haber intervención estatal en los contratos laborales porque vos, Estado, ¿quién demonios sos para meterte en el contrato entre dos personas? Que si ese contrato existe es porque, al menos a priori, ex ante, se supone que ese contrato beneficia a ambas partes. Entonces, hay que tener en cuenta, muy importante, estos dos últimos bullets de esta filimina, que se los quiero mostrar puntualmente. Ahora seguramente el señor director vuelve a mostrar la filimina. Toda intervención del Estado consiste en sustituir acciones voluntarias por la coacción, por la fuerza. O sea, con intervención los individuos hacemos lo que nunca jamás habríamos hecho sin la fuerza coercitiva del Estado. O sea, con intervención cambiamos nuestro accionar a cambio de la amenaza de la violencia, de la represión del Estado si no hacemos lo que él quiere. Perdemos utilidad. Entonces está muy claro que cuando comparamos el liberalismo clásico contra el libertarianismo clásico, hay una gran diferencia. A ver, el liberalismo clásico acepta el Estado porque dice que el Estado tiene como prerequisito para que exista libre mercado y haya propiedad privada, tiene que proveer seguridad y justicia en forma monopólica. O sea, a la seguridad y justicia el liberalismo clásico le da un tratamiento que no le da a ninguna otra esfera ni mercado de la economía. Una barbaridad. Acá muy bien, Jesús Huerta del Soto, esto lo explicamos en el libro, explica que el libertarianismo es moralmente, filosóficamente, éticamente superior al liberalismo clásico. Explicamos en el libro, siguiendo las explicaciones de Jesús Huerta del Soto, que el liberalismo clásico, al aceptar el Estado en su origen, tiene el germen de su propia destrucción, porque la fatal arrogancia del político, como explica Hayek, lo hace intervenir, asumiendo que nosotros no sabemos nada y él sabe todo. El político interviene con su fatal arrogancia. Como no hay precios, como no hay sistema de precios que trasladen la información de qué, cómo, cuánto y qué calidad producir, el político no tiene ni idea de qué, cuánto, qué calidad producir con sus intervenciones. Entonces, sus intervenciones nos llevan ¿a qué? Al camino de la servidumbre de Hayek. Cada vez hay más intervenciones acumuladas unas arriba de otras. Y esto hace que las diferencias entre lo obtenido y lo que se proponía obtener fueran cada vez más grandes. Entonces, en definitiva, queda muy claro, como explica en forma conjunta la escuela austríaca, con Jesús Huerta del Soto, Hayek, von Mises, que se los ve en la filimina, que la diferencia entre el liberalismo clásico, socialdemocracia, socialismo y comunismo termina siendo una cuestión de escala y que inexorablemente es un viaje de ida que empieza del liberalismo clásico y se empieza a mover hacia la izquierda y vaya a saber a dónde termina. Tenemos que prender una vela y rezar que se mueva lo menos posible en ese sentido. ¿Por qué no nos damos cuenta de todo esto? Porque, y esto está muy desarrollado en Libertad, 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 hay un rol crucial de la educación. La educación no es laica.
la educación pública es religiosa. Hay un adoctrinamiento en la religión del Estado. A ver, acá podemos ver las filiminas, el chart. La educación pública tiene como rol fundamental adoctrinar en la religión del Estado. Desde pequeños, desde jardín de infantes y en forma creciente a medida que pasamos primaria, secundaria, universidad, nos van metiendo en la cabecita que el Estado tiene un rol crucial en la vida social, corrigiendo injusticias, fallas de mercado, brindando igualdad de oportunidades, eligiendo ganadores y perdedores, que tiene que intervenir en toda esfera. Y además, los políticos, porque la clave son los burócratas, el Estado no existe. En realidad es un conjunto de burócratas que se juntan en una oficina, que son miembros de un partido político, que son seres humanos como nosotros. Entonces persiguen su propio beneficio, pero tienen todo un grupo de cortesanos, un establishment académico, que no solo justifica, sino que apoya a la intervención estatal en forma creciente, cada vez mayor. Los docentes, los profesores, los directivos son curas, cardenales, obispos de una iglesia organizada en torno a catedrales llamadas ministerios de educación, que delinean las políticas educativas funcionales a la casta política. O sea, nada cambió. Como se ve acá de fondo rápidamente, estamos muy parecidos al medioevo. En el medioevo el político gobernaba para Dios y por Dios. Hoy nos dice que gobierna por y para el bienestar general. Explicamos en el libro, nos dicen que el anarcocapitalismo es utópico. No, es un faro hacia el cual nos tenemos que dirigir. Y ese faro nos indica, como Borges mostraba al principio, que es un camino de ida, que todo movimiento en ese sentido es en el sentido correcto y que además es poco, que tenemos que seguir yendo en ese sentido como mostraban las palabras de Borges. No hay nada más utópico que el paradigma actual, el paradigma en el cual vivimos, que es el paradigma de la teoría tradicional de la política económica, en el cual nos dicen que el político es un ser humano especial, único, no es como nosotros, no persigue sus objetivos individuales, sino que es un ente benévolo que persigue el bienestar general, que conoce qué es el bienestar general, cosa que es imposible porque para mí el bienestar general es una cosa y para cada uno de ustedes el bienestar general es otro. Entonces nunca puede existir un bienestar general. No solo eso, sabe cómo alcanzarlo, sabe qué botones tocar, sabe con qué fuerza, en qué magnitud, durante cuánto tiempo tocar esos botones. Y no solamente eso, conoce a la perfección el modelo económico y sabe cómo responden todas las variables a su tosqueteo de botones. Una locura demencial. Todo esto es una utopía fabulosa. Pensar que esto puede salir bien, que el político lo tenemos que dejar que persiga el bienestar general y a través del Estado va a terminar bien y va a funcionar bien, es una locura. Esto es lo más utópico de todo. Entonces, mostramos en el libro todas las diferentes intervenciones del Estado, que son todas formas de violentar. Las intervenciones, ya lo mostré alguna vez, son de tres tipos: autística, binaria, triangular. Acá podemos ver que las autísticas son las que había en el comunismo, que te decían que vos tenías que trabajar y servir para un objetivo del partido y que lo que era antes tus propiedades también tenían que estar al servicio del partido. O sea, sin ninguna contraprestación para vos. La intervención binaria es el presupuesto, el gasto público, los impuestos, las empresas públicas, los subsidios a la producción, la inflación, la estimulación del crédito. En el libro mostramos
y bajamos un montón de mitos. Mostramos que el gasto público tiene valor económico cero, mostramos claramente, explicamos que las empresas públicas no pueden funcionar bien, explicamos que la corrupción es función del tamaño del gasto público y de los impuestos. La corrupción es un contrato entre un funcionario público corrupto y un empresario en el cual se trafica gasto público financiado con nuestros impuestos. Y le ponemos números. Mostramos que Argentina es el país con mayor corrupción de la región y mostramos que es porque tiene el mayor gasto público y la mayor cantidad de impuestos, que hay que bajarlo, que los países que menos corrupción tienen en Latinoamérica son los que tienen gasto público más bajo e impuestos más pequeños. Mostramos que la inflación no solamente empobrece a todos y empobrece más a los más vulnerables, sino que distribuye ingresos en favor de los políticos. O sea, ellos ganan plata con la inflación, porque ¿quién gana plata con la inflación, que es emisión monetaria? El que gasta los billetitos primero, porque los gasta, los imprime, los gasta antes que los precios hayan subido. ¿Y quién es eso? El político. Mostramos cómo la estimulación del crédito artificial desde los bancos públicos termina generando recesiones. Y después mostramos todas las intervenciones triangulares. Mostramos cómo los controles de precios máximos, los controles de precios mínimos, el control del tipo de cambio, el control de la tasa de interés, cómo los controles de productos, como la provisión de productos, los monopolios, las licencias, los estándares de calidad, seguridad, aranceles, todos estos mostramos uno por uno qué te dice el político que es cada intervención. Te mostramos el argumento que usa el político, la mentira que usa el político diciendo qué va a lograr metiendo esta violencia estatal interventora, y después te mostramos lo que en realidad termina sucediendo. Caso por caso te mostramos cómo baja el bienestar individual y el bienestar social después de cada intervención. Y el gasto público, te mostramos que el gasto público, dentro de las 4 formas de gastar dinero que clasificaba, Milton Friedman, el gasto público es la peor forma de gastar dinero. Y te mostramos que tiene valor económico cero. ¿Por qué es la peor forma de gastar dinero? Porque gastás dinero de otro, le sacás ese dinero compulsivamente con un garrotazo en la cabeza vía impuestos, que te hace producir menos, te hace generar menos empleo, te hace que paguen o que te paguen menos salario. Pero además, después, cuando el político se apropió de tu dinero, lo gasta en forma muy ineficiente. ¿Por qué? Porque no sabe nuestras curvas de preferencias, nuestras curvas de necesidades. Dicho en sencillo, un político no puede saber nuestros gustos, nuestras necesidades, nuestras preferencias. Entonces, indefectiblemente va a terminar gastando infinitamente peor que lo que si ese dinero fuera gastado en libre mercado, en forma voluntaria, por los que ganan ese dinero. Todo esto, las 4 formas de gastar dinero, la más eficiente es gastar tu propio dinero en ti mismo y que no venga nadie y te saque compulsivamente impuestos a las fuerzas, es la mejor. Y acá le dejo los últimos 2 gráficos que creo que están acá, a ver si los traje. No los puedo mover, deben estar capaz en el otro lado. A ver, vamos a ver, acá están. Miren, 30 segundos finales, acá tienen, desde que recuperamos Banco Central del 2005 al 2018, 2.195% de emisión monetaria, de maquinita, 2.195% de maquinita, en consecuencia 1.983% de inflación en estos 12 años. En el vecindario de los países de la región ese numerito es 70.
nosotros 1983. Por eso tenemos nuestra propuesta monetaria. Y miren el delirio fiscal de la casta política. Miren acá lo que aumentó el gasto público desde el 2003 a la fecha. Miren lo que aumentó la presión tributaria. Por eso en el libro presentamos una reforma fiscal global con reforma del Estado que a lo largo de 4 años baja el gasto público 15 puntos porcentuales para que a la micropyme y a la pyme le bajen los impuestos 10 puntos porcentuales y vuelvan al nivel que tenían en el 2003, 2004 y tengamos los niveles de gasto público y presión tributaria que tienen Colombia, Perú, Chile, o sea, los vecinos que más crecen en la región. Bueno, buenas noches, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado la presentación de Libertad, Libertad, Libertad. Muchas gracias.